Bueno, vamos a comenzar. Está muy interesante la clase de hoy. Vamos a seguir con lo que fue todo el Yahadut de Polonia, de Europa, el judaísmo. Ya hablamos mucho de los sefaradim, también cómo habían salido de España y cómo llegaron a otros países, también a México. Y empezamos a hablar un poco de lo que es el judaísmo, el Yahadut en Polonia, con los Ashkenazim, cómo se levantó. También comentamos que para esas fechas, algo increíble, casi el 80% de toda la comunidad judía en el mundo vivía en Polonia. Imagínense lo que era, que casi, el 20% restante entre Turquía, entre Marruecos, entre Halab, entre Siria, entre Sham y todo, pero casi el 80% del judaísmo vivían en Polonia. Y no solamente Ashkenazim, sino también vivían sefaradim en Polonia, que habían sido expulsados de España, y después de ir a ciertos lugares llegaron también a Polonia, quien les abrió las puertas, porque Polonia, vamos a ver ahora, es lo que vamos a hablar, como lo vimos la semana pasada también, cómo les abrió las puertas a los judíos, cómo no cobraban impuestos, les daban todas las oportunidades de trabajar, les daban terrenos, les daban tierras para que se puedan trabajar y puedan salir adelante. Y Polonia se hizo una potencia. Polonia no es lo que hoy en día es Polonia, sino Polonia también abarcaba lo que era Ucrania, lo que era Lituania, Letonia, Estonia, parte de Rusia. O sea, era un imperio que los Yehudim estuvieron, el pueblo judío estuvo ahí en esos momentos. Hablamos mucho del Ramá, del Rabbi Moshe Isserles, que es el líder hoy en día de lo que siguen los Ashkenazim. Nosotros los Faradim al Shulchan Aruch, y los Ashkenazim van según el Ramá. Hablamos de eso y vamos a hablar ahora de otra situación que también en otro de los países también, en Checoslovaquia, en Praga, que pasaba con también uno de los más famosos rabinos, el Maharal de Praga. Era como dijimos, otro de los grandes y famosos rabinos ashkenazim, fue Rabbi Yehuda Loeb, así se llama, Rabbi Yehuda Loeb ben Bezalel, más conocido como el Maharal de Praga. Vamos a ver por qué es más conocido, aparte que era un Talmid Jajam muy grande, según la Kabbalah, según la Torá, y del Peshat. Él había nacido en el año 1512 y era un descendiente directo de Rabbi Gaon. Rabbi Gaon fue el último de los Geonim en la época de Babel, y a su vez también descendiente directo de David Amelech. El Maharal de Praga, por eso también era tan importante. Al principio, él había sido rabino en unas zonas de Moravia, en 1553, pero luego, ya en 1573, se traslada a Praga. Y ahí él funge como rabino. Allí en Praga abrió una yeshiva a la que acudieron muchísimos alumnos de diferentes partes de Europa, porque aparte de lo que era Polonia, que ya hablamos la semana pasada, también Praga se empieza a levantar como un centro de Torá. Él se oponía al método de estudio famoso de los Ashkenazim, que es el pilpul. Es un método de estudio que se meten en el Talmud y empiezan a meterse con un rabbi, otro rabbi, y este dijo tal, todo un pilpul. Él se oponía a ese tipo de método de estudio que hasta hoy en día se utiliza en las yeshivot Ashkenazim, también las sefaradim. Él, con el fin de explicar el Talmud y la halajá, utilizando un método lógico sin pilpul. O sea, él estudiaba el Talmud así como está escrito, entenderlo bien y no meterse. Por ejemplo, el pilpul es agarrar a los hijos, a sus nietos, pueden preguntarle qué es pilpul. Se meten en una sugía, en un tema de la Gemara, y de ahí de ese tema pueden quedarse días solamente hablando, porque acá dice acá y acá se contradice, y el Tosafot dice así y el Rashi dice así. Eso es pilpul. Entonces él estudiaba, le gustaba otro tipo de método, como dijimos, un lógico sin pilpul. También hizo hincapié en el estudio de la Mishnah. O sea, él también hacía mucho hincapié en estudiar la Mishnah, y había organizado grupos de estudio de Mishnayot en todo Praga. Algunos de sus alumnos tan grandes fueron Rab David Gans, y otro de sus alumnos, que ahora se van a acordar, se llamaba Rab Yom Tov Lipman Heller.
¿Se acuerdan de el Kamsan de Cracovia? Era el rabino que al final pidió que se entierre junto al Kamsan, de toda la historia, el Kamsan Kadosh. Ese era su alumno del Maharal de Praga, justamente este rab, el Tosafot Yom Tov, que era un rab muy importante que incluso está en las explicaciones de las Mishnayot. Él era el autor, como dijimos, del Tosafot Yom Tov sobre la Mishnah. En 1598, entonces la comunidad de Praga nombró al Maharal como principal rabino y el gran rabino de Praga. De todo Praga, lo nombraron como principal rabino. El Maharal es un acrónimo, sí, es el nombre del rab. El nombre, sí, es el nombre, es un acrónimo es el rab, como dijimos, Rabbi Yehuda Lohev ben Bezalel. Entonces, Maharal es Rabbi Yehuda Lohev, ¿sí? El Maharal. Así es el acrónimo que se le dice para no decir todo el nombre. Entonces, las obras que había escrito son obras de Ashkafá. Ashkafá como cosmovisión del Maharal, inspiraron a muchos de lo que escribió, todo lo que escribió el Maharal. Inspiró a muchos rabinos, como por ejemplo el Baal HaTanya, el Rab Sheniur Salman de Liadi, el Baal HaTanya, él inspirado por el Maharal. O sea que si ustedes estudian alguna vez el Tanya, tienen que saber que es inspirado por todas las obras que había escrito el Maharal de Praga. Está basado principalmente, el Baal HaTanya está basado principalmente en los conceptos que trae el Maharal. Así que era un Talmid Jajam, un gran rabino. Así como en los últimos tiempos también, el Rab Eliyahu Dessler, en el Mashgiach de la Yeshiva de Ponovich, también se basó en sus conceptos de él. El Rab Isaac Hunter, el Rosh Yeshiva de la Yeshiva Haim Berlin, basaron sus conferencias en los conceptos del Maharal. O sea, era algo impresionante lo que era este Jajam, este rabino. ¿Cuáles fueron algunos de los libros? Por ejemplo, algunos, porque hizo muchísimos libros, escribió. Un libro se llama Gur Aryeh, que ahí son comentarios de Rashi sobre la Torá. Otro libro se llama Geburot Hashem, que habla todo exclusivamente sobre la salida de Egipto. Derech Haim, que es un comentario sobre Pirkei Avot. Netzach Israel, que habla todo ahí acerca del pago en el Olam Abba, y habla todo de lo que es la era mesiánica. Hidushei Agadot, ahí son comentarios y explicaciones de las Agadot, de los Maasiot, ¿sí? De los cuentos del Talmud. Hidushei Maharal, que son comentarios del Yoreh De'at. Hidushei Gur Aryeh, comentarios sobre las Gemarot, sobre unas Gemarot. O sea, era algo impresionante. Hizo mucho más libros el Maharal, por eso era muy importante hablar de él. Entre las tantas maravillas del Maharal que se escuchaba, está lo que se conoce como el famoso golem. ¿Qué es el golem? Vamos a explicar un poquito. Ese golem que había hecho el Maharal de Praga para luchar contra las falsas acusaciones de sangre, que se estilaba mucho, habían empezado desde Londres con el niño de Norwich y así quedaban en Europa, era algo terrible. Constantemente había acusaciones contra los judíos, siempre cercano a las fechas de Pesaj, y que los judíos tenían que asesinar a un niño y con esa sangre revolverla con la matzá, y que así era la misbah. Entonces eran acusaciones infundadas totalmente, porque el pueblo judío es el único pueblo de todas las naciones del mundo que está prohibido comer sangre. Nada, es más, hasta tenemos que salar la carne para que la sangre se salga. Hasta la sangre de uno mismo, si salió de su boca, ya no se puede, dentro de la boca, del diente, salió sangre, ahí no pasa nada. Pero una vez que salió de los labios, esa sangre está prohibida. Y hasta el huevo, cuando tenemos que revisar. ¿Quién de las naciones del mundo revisa el huevo que tenga una gotita de sangre? Nada. Y justamente quienes más se cuidan en eso, nos acusaron de esa cosa, nos acusan, porque hasta ahora, después les voy a mostrar que hasta hoy. Bueno, entonces, él justamente era algo terrible lo que estaba pasando en Praga, porque cada vez era más y más. Entonces, él crea un golem, vamos a hablar de eso, que para contrarrestar esa falsa acusación de esa época. El Maharal para eso creó un golem. ¿Qué era un golem? Era un hombre de barro. Fue a lo que es el río Moldava. No sé si alguna vez fueron a Praga, ahí por donde está hay un puente San George, el puente San Jorge, cerca de ahí, y ahí
junto con sus alumnos, empezó a hacer un muñeco como de barro, y mediante unos rezos de Kabbalah le dio vida a se levanta ese muñeco, vamos a decir, incluso con poderes sobrenaturales, para detectar conspiraciones contra la comunidad judía y protegerla. Eso, ahora vamos a hablar, porque no es la única vez que existió, hubieron muchas veces, y es lo que vamos a hablar. Pero además, no debemos creer tampoco que habiendo nacido de una actitud espiritual, la tecnología está lejos del golem. Más bien, al contrario, vamos a ver que la tecnología es heredera de eso. Ahora vamos a explicar un poquito. Pensemos simplemente en la idea de un robot. Un robot, ¿no? La tecnología es un robot. Un robot que la persona, que hay técnicos que hacen un robot y el robot hace de todas las cosas. Bueno, eso es lo que él hizo aparentemente, no con esa tecnología, y es como una cosa, una inteligencia artificial que él asociada a lo que es, lo puso en el golem. El Maharal, al crear este humanoide, vamos a decir, ¿no? Un autómata, debemos saber que en verdad eran tiempos, como dijimos, muy difíciles en Praga. Era muy difícil porque constantemente había acusaciones, había un monje especialmente un monje que lideraba toda esa persecución, un monje antisemita, y él, desde que asumió como el rabino de Praga, se propuso enfrentar a todos estos que odiaban a los judíos. Y dijo, ¿de qué manera? Aún antes de su creación, del golem, él convocó a un debate público a un cardenal, se llamaba el cardenal Silvester, era la máxima autoridad religiosa en Praga, y este debate se llevó a cabo porque decían que los judíos hacían eso, y entonces él quería demostrar. Entonces el cardenal famoso, él con gran hombría reconoció que la argumentación de su oponente, del Maharal de Praga, y la disputa tuvo un claro ganador. Pero aún así no se llevó a ningún punto. Silvester, dicen que era un judío converso, es Silvester, dicen que era un judío converso. Bueno, al final, a tal punto fue esto que se logró una entrevista entre el Maharal de Praga y el rey de Praga, el rey de la República de Checoslovaquia, que era Rodolfo II, que recibe al Maharal en su palacio. Vamos a ver ahora después Bueno, esto en febrero de 1592 pasó esto, y al final entrevistaron, pero aparentemente la cosa estaba todo tranquila, pero siguen habiendo muchos problemas, y por eso él crea ese golem, para agarrar a todos infraganti en el momento que querían acusar al pueblo judío. Él se encargaba de detener, era que de noche circulaba como un policía por todas las calles, y de día lo hacía dormir dentro del Bet Knesset como un autómata, como algo que no... al golem. Silvestre fue digamos, una plática que tuvo con él, un debate que tuvo con él. Ahora, con rey Rodolfo II, era el rey. Esto sería lo que es. Entonces fue, y como no había manera de detener esto, aún hablando con el rey en ese momento, entonces él se va con sus alumnos al río Moldava. Allí, como dijimos, hizo como una masa de barro, le dio forma humana, y tras pronunciar ciertos nombres de Dios, de Akadosh Baruj Hu, le cobró vida. Esto sería, como de arena. El Rab colocó en el golem un papel en el que escribió el nombre de Hashem oculto, y ahí, incluso en la frente, le grabó y le escribió la palabra Emet. Y es lo que tenía, la palabra Emet, que era lo que tenía en la frente. Esto no solamente lo vimos con el Maharal de Praga, sino también el golem, que tenía, aparentemente lo hizo muy grande, como una exuberante, lo hizo muy grandote. Era no enorme de un gigante, pero sí era muy grande. Ahora les voy a mostrar algunas cosas. Pero así como era grande, tenía escaso entendimiento. O sea, era una persona que no entendía mucho las cosas, ¿sí? Porque incluso no podía trabajar, no podía hablar, porque
todos son Neshamot, que bajan, vamos a ver que también en la época del Talmud lo hicieron muchos Jajamim, pero esas Neshamot que bajan no pueden hablar, sí pueden escuchar, pueden hacer como un autómata, como un robot, pero no pueden, por más que quieran, no pueden hablar. Él realizaba ese golem realizaba esos trabajos pesados, trabajos que eran ir contra todos los cristianos que venían contra los judíos. Los agarraban, no los mataba, los agarraba y los llevaba con la policía. O sea, directamente los detenía en el momento infragante, y él estaba como un shomer, como un sereno, como un policía dando vuelta. ¿Y le tenía miedo? Claro, después tenía mucho miedo. Ahora vamos a ver. Entonces, ¿y él cómo? Pero si no hablaba, ¿cuál era él así cumplía órdenes, sin hablar. Y lo entregaba con las manos en la masa, con el niño muerto en las manos. Muchas veces los agarraron a niños muertos, ensangrentados, que estaban a punto de echarlos al patio de algún judío, y él mismo se agarraba con la evidencia y se los llevaba a la policía. Y así detuvo muchos. No voy a entrar porque hay un libro entero de todos los casos que hubieron, ¿sí? Pero fue algo increíble cómo fue de a poco reduciendo todo eso. ¿Cómo hacer una boda? No, ahora vamos a ver. En muchos casos en el Talmud, por ejemplo, en el Talmud se habla de, por ejemplo, un rab que necesitaba, en el Talmud cuenta de un rab que necesitaba mandar a alguien a llevarle algo a otro rabino, a Rabí Será, y no tenía quién, no tenía chofer, no tenía un mensajero. En ese momento se le hizo muy fácil, cuenta el Talmud, que creó a una persona y se lo mandó. Entonces, cuando llega a la casa de Rabí Será y él lo ve y ve que no habla, nada más le iba a entregar una carta, entonces se dio cuenta Rabí Será que quién era esta persona. Eran jajamí muy grandes, estamos hablando de la época del Talmud. Esto lo cuenta literalmente el Talmud. Cuando lo vio, le dijo, tú eres un golem, y lo miró con los ojos y lo deshizo. Dice, yo no quiero golem. En otra oportunidad faltaba uno para Minyan, entonces como se les hizo muy fácil, lo inventó al nombre para que conteste Minyan, pero no podía contestar. Pero entonces ahí está la pregunta, si contaba para Minyan, no cuenta para Minyan, eran 9 con 1, 10, entonces en el Talmud era muy fácil, el Jajamín que sabían cómo se creaba un sefer, se llama Sefer Yetzirah, que es un sefer desde la época de Abraham Avinu hasta hoy en día ya le cambiaron muchas cosas, el Arizal, para que la gente no, Sefer Yetzirah, el sefer de la creación. Lo que pasa que era cualquiera que se podía meter, podía llegar a hacer eso. Entonces, en la época de Arizal mandaron acá, él se encargó de cambiar y modificar todas las cosas para que en una ocasión, él le había advertido a su esposa, Perla, se llamaba, que la esposa del Maral, que le dijo que por favor, que como el golem iba a estar durante el día sentado en el Bet Knesset sin hacer nada, que por favor no lo utilice absolutamente para nada. ¿Por qué? Porque si no se va a convertir en el servidor, en el mayordomo. Pero una vez pasó que un Erev Pesach y la mujer, la esposa del Maral, estaba como loca. Sí, un Erev Pesach, la Rabbanit Perla estaba como loca limpiando para la casa. Y el otro que estaba sentado así sin hacer nada, y ella matándose para limpiar toda la casa. Entonces fue y le pidió que por favor lo ayude. Y él, como autómata, cumplía órdenes. Entonces le dijo, vete al pozo de agua, que hasta hoy en día está, y por favor tráeme agua para poder limpiar la casa. Tráete como unas cubetas de agua. Bueno, él como autómata empezó a traer cubetas de agua sin parar. Iba y venía, porque así era la orden. Ella se olvidó de decirle que ya pare. Entonces resulta que se empieza a inundar toda la casa, todo, y seguía. Hasta que al final se enojó el Maharal de Praga con su esposa. ¿Cómo? Después cuando llegó, ¿cómo hiciste eso? ¿Cómo te dije que no puedes utilizarlo? Incluso, más adelante, hasta Walt Disney sacó justamente una película de eso mismo. ¿A poco? Claro, hay una película, acá es una foto del Maharal con el golem, un dibujo. Este es un dibujo, no es exactamente así. Este es el emperador Rodolfo II de Habsburgo. De Habsburgo, sí, él era de Habsburgo, era también de Austria. Este es el Maharal cuando estaba como un dibujo, ¿no? Creando el golem, era algo de una forma gigante. Y para que vean, justamente Walt Disney hizo una película que se llama El aprendiz de brujo. Y justamente El aprendiz de brujo está inspirada
en el golem, cuando le dicen que él era como Mickey, como un brujo, y le dicen que traiga agua y empieza a inundar toda la casa. ¿Sí? Y va y viene, e inunda toda la casa, y así, justamente el aprendiz de brujo. De ahí sacó esta película del golem. Esto que ven acá también es la parte de arriba, que no se puede entrar, que quitaron. Hay una escalera ahí, pero la escalera interna la sacaron, el mismo Nodav Yehuda, porque él cuando subió, después de hacer ta'aniot y cosas, subió y bajó y dijo, hay que quitar la escalera, nadie puede subir a esos lugares. No, después que falleció el Maharal. O sea, sí, él subió, fue uno de los pocos que subió. ¿Por qué? Porque dijo, ahí hay algo que él no quiso, él quiso saber si había o no, subió y dijo, sí, está cenizas, porque vamos a ver que al final lo deshizo, pero es algo de que Dushay no se puede entrar. Y hasta hoy en día no hay escalera por adentro. Sí, hay una leyenda que dicen que cuando llegaron los nazis, ¿sí? Y lo vi en varios lugares, cuando llegaron los nazis a destruir, justamente sabiendo que esa sinagoga era la más antigua en uso, estamos hablando casi 900 años sin detener una tefilá, o sea, solamente se detuvo en la época de la Shoah, pero constantemente hasta hoy en día se sigue rezando Shacharit bin Hayarbit. Entonces, cuando llegaron los nazis sabían que era esa la sinagoga del famoso golem, de la leyenda, y querían destruirla, para que ya no quede más recuerdo de eso. Pero antes subieron unos generales de la SS para ver y constatar eso, y dicen que cuando subieron un soldado, porque estaba lleno de Genizá. Genizá es donde meten todos los libros y todo, entonces ahí estaba hasta el techo ya de Genizá, de papeles, que luego los llevan y lo entierran. Entonces mandó el general a decir a uno de los soldados que quite todo lo que había ahí, que barra todo para ver si verdaderamente había algo debajo. Pero en verdad no hay nada, porque quedó todo arena, no quedó nada. Entonces, cuando quiso empezar a sacar todas las cosas, le agarró como un golpe, como un electro, así como un shock, y murió el soldado. Inmediatamente se asustaron, bajaron y dijeron, vámonos de acá y no toquen esta sinagoga. Y por eso se quedó intacta ese Bet HaKnesset hasta hoy en día, que estaban a punto de destruir. Dicen así que pasó, yo pregunté a una persona allá y me dijo que así se cuenta, que no sabe si fue verdad o no, pero que así se cuenta que eso había pasado. Pero más adelante, cuando ya tenía cada vez menos trabajo, porque nadie se animaba a seguir haciendo esas acusaciones, en una ocasión, un Erev Shabbat se va a la noche, como siempre, a dar la vuelta por la ciudad, y aparentemente como que se transformó, se volvió loco y empezó a tirar, y ahí se empezó a matar a gente, empezó a tirar cosas, empezó a romper, como que ya se puso muy nervioso este golem, perdió el control, cambió la conducta, se escapó de su control y ahí empezó a actuar por las suyas, corriendo por la calle, destrozando todo lo que encontraba. Entonces, en ese momento le vienen a avisar al Maharal, que estaba en el Bet HaKnesset. Justamente habían dicho Mizmor Shir Yom HaShabbat, en Kabbalat Shabbat, y le vienen a avisar lo que estaba ocurriendo. Entonces sale disparado, sale corriendo el Maharal a buscarlo, y hasta que al final lo trae, junto a él sí lo ordenaba, lo trae y le quita la palabra Aleph, la letra Aleph, o sea, Emet. Entonces al quitar la letra Aleph queda Met, automáticamente ahí se muere, su Neshama se va, y en ese momento, entonces, después volvió al Bet HaKnesset, que todos lo estaban esperando, y vuelven a repetir Mizmor Shir Yom HaShabbat. Ese es el motivo porque hoy en día se dice 2 veces Mizmor Shir Yom HaShabbat. Cuando se vayan un viernes a la noche a un Bet HaKnesset, y el Mizmor Shir Yom HaShabbat se repite 2 veces, porque por lo que había ocurrido con el Maharal de Praga, que tuvo que cuando salió a buscarlo, volvió, y así aún los sefaradim se acostumbraron así. De este modo el golem cae desplomado, se desintegra y vuelve a ser otra vez barro. Entonces, ahí lo que hace el Maharal, lo entierra, lo manda arriba al altillo, a ese lugar, y ahí lo deja, y ahí pone todo lo que fue la Genizá. Incluso también, Johannes Kepler, él también se entrevistó también en la época del Maharal con él. Este es el monumento en Praga que hicieron de un Maharal, un anciano muy grande. Y como dijimos, eso no era algo normal, no era algo anormal. Lo traen justamente, me olvidé decirle antes, en el Talmud, en Sanedrín, página 65, y ahí dice que Rabba creó un hombre y se lo envió, como dijimos, a Rabbi Zera. Esto fue en el siglo III de la era común. Y como le habló y no le contestó, le dijo, tú eres un golem, y lo desintegró. También
vemos que, o sea, no solamente en esa, hubo varias veces que pasó, como dijimos, se crearon este tipo de cosas. En septiembre de 1989, vamos a hacer ahora en el túnel del tiempo y nos vamos hasta 1989, cuando cae el régimen comunista que dominaba Checoslovaquia, después de la Guerra Mundial, Checoslovaquia pasa a pertenecer al régimen comunista de Rusia. Hubo una revolución, se llamó la famosa Revolución de Terciopelo. La pueden googlear, la pueden checar, fue muy importante en Praga. Que hubo un presidente, el primer presidente se llamaba Václav Havel, fue el primer presidente democrático en Checoslovaquia. De por sí era un actor, tipo Ronald Reagan, pero se transformó ahora en presidente, era muy, muy famoso. Y él fue el primer presidente democrático de la República. Entonces, mandan el gobierno municipal, estamos hablando en 1989, mandan a erigir una estatua, a poner una estatua del Maharal en el ayuntamiento, donde era, vamos a decir, donde estaban los senadores. Y ponen una estatua, de un lado una estatua del Maharal y del otro lado una estatua del Golem. ¿Sí? Este se llama Václav Havel, era muy importante, fue muy querido en Checoslovaquia, lo que era Checoslovaquia. Y mandan a elegir en el edificio municipal y allí permanecen esas dos estatuas hasta hoy en día. Este es con el rabino, yo estuve hace poco con este rab, era el rabino de la comunidad de Praga. Y es importante, este es el Maharal, que está ahí en el ayuntamiento, y del otro lado este es el Golem, como ellos lo hicieron, ¿no? Como un robot aparentemente. Bueno. Václav Havel. Es importante decir aquí el párrafo de lo que expresó en entonces ese presidente en el primer discurso ante el pueblo cuando asumió como presidente. Entonces ahí este prestigioso escritor que llegó a ser presidente, en su primer discurso ante el pueblo, lo primero que dijo, señaló a ambos lados y todo el pueblo estaba junto con él. Acá estaba en los balcones, pero luego baja de los balcones y a toda la gente, fue el primer presidente, como dijimos, y el primer discurso. Y él dijo lo siguiente: también hoy la tradición del Golem tiene mucho que decir. El pueblo checo debe ser inteligente como el Rabbi Loeb, y señaló al Maharal, y fuerte como el Golem. Eso fue el primer discurso que dio cuando se liberaron de los rusos, de lo que era ya se hizo una república democrática. Eso fue el primer discurso, dice, tenemos que ser fuerte como el Golem y tenemos que ser inteligente como el Maharal, el Rabbi Loeb. Así, eso fue lo primero que él habló. El Maharal de Praga falleció en el año 1609, casi a la edad tenía 97 años. Y era algo insólito que un rabino una persona viva tantos años, aún hoy, pero en esa época no había tantas tecnología y era muy difícil llegar hasta esa edad. Bueno, vamos a pasar a otro tema, y esto que les voy a contar, esto después lo voy a decir. Esto que les voy a contar acá, aparentemente parece como una novela, hasta como una novela de amor, ¿sí? Pero es un hecho impresionante y que no muy conocido. Es una fascinante historia. ¿Se acuerdan que habíamos hablado la semana pasada del Maharam de Padua, Rab Meir Katzenelborn, que era un rabino muy importante, que hubieron unos problemas y se quemó todo el Talmud en el Campo di Fiore, en Roma y en muchos lugares, por un impresor que había copiado una impresión y él había escrito en unas acotaciones y le camuflajearon sus acotaciones. Entonces él le quiso hacer juicios a esa imprenta y esa imprenta se enojó y los demandó, y al final terminó todo una simple discusión, terminó en la quema en Italia de todo el Talmud y de muchos libros. Bueno, esa fue la historia del Maharam de Padua, que era un rabino muy importante, Rab Meir Katzenelborn. Pero esta es una historia de un rey, se llamó el rey Shaul. Pero no el rey Shaul que ustedes están pensando, el rey Shaul de la época de Shaul Amelech, no, sino de otro Shaul, a quien muy pocos conocemos o conocen en la historia de es una historia sorprendente. Por aquel entonces vivía en Polonia una familia muy aristocrática, muy importante, muy adinerada, conocida como la familia de Radziwiłł. Es una familia, ustedes ponen en Polonia, lo primero que le va a salir, esta es una familia, este es el escudo de esa familia, era de las más antiguas y ricas familias de la nobleza polaca lituana. Entre los miembros, no es judía, entre los miembros de esta familia, de esta acaudalada familia, se encontraba
Nicolás Christoph se llamaba, era conocido como el príncipe Radziwiłł. Era un príncipe, no quiere decir príncipe hijo del rey, pero como un duque, como un príncipe, así se le daban los honores. Quien en esa ocasión, él era un joven, pero vivió mucho la vida y de repente ahora quiso arrepentirse de todos los pecados, ¿sí?, que había hecho y había cometido. Los polacos son muy cristianos, son muy creyentes. Entonces él decidió hacer una peregrinación a Roma para consultar al Papa, se llamaba Sixto V, que le aconseje el modo de proceder para limpiar sus pecados. O sea, él quiso hacer teshuvá, vamos a decir, de todos sus pecados de joven. Era un príncipe muy importante, muy adinerado, una familia muy acaudalada, y quiso ir a hacer una peregrinación a Roma para poder que el Papa le diga cómo se tiene que... ¿Cómo se llama el Papa? Sixto V. Entonces, el Papa, después de recibir una importante suma de dinero del príncipe, porque primero tenía que recibir esa suma grande de dinero para poder decirle cuál era la capará, le dijo que para poder expiar sus pecados, primero que todo necesitaría despedir a todos sus sirvientes que lo acompañaban, porque obvio que no vino solo, venía con todo su séquito. Necesitas quedarte absolutamente solo y tienes que vivir como un mendigo errante durante algunos años, para que puedas que sean perdonados tus pecados. Aparte de haber recibido una gran cantidad de dinero, primero y después tienes que hacer este tipo de capará. Bueno, él aceptó, así fue, y este príncipe acató todos los consejos del Papa y se dedicó a deambular por diferentes ciudades de Europa, de incógnito, nadie lo conocía, mandó a toda su gente de regreso a Polonia y él cumpliendo con lo que le había dictaminado el Papa. Una vez concluido el periodo impuesto por el Papa, que le había dicho durante unos años para que puedas eximir tus pecados, el príncipe en esos momentos, cuando ya estaba acabando de su galut, vamos a decir, se encontraba en Padua, en Italia. Justo fue de las últimas ciudades donde él ya estaba terminando su galut, vamos a decir. Su penitencia, exactamente. Y se había quedado sin dinero. O sea, todo el dinero que había traído de a poco se lo fue gastando durante años y ahora se quedó sin nada, por lo que ya tenía que regresar a Polonia, donde él vivía, en Cracovia. Pero ya no tenía dinero, entonces tuvo que, como un mendigo, pararse en la calle y empezar a pedir ayuda para que la gente le dé dinero para poder regresarse. Pero las súplicas de él en la calle y afirmando que él era un noble, que era un príncipe que lo ayude, todos fueron ignoradas. Lo tomaban como un loco que está diciendo que es un príncipe y está pidiendo en la calle. Nadie le creyó y así pasaron los días y nadie le había creído, hasta que un día se encuentra con el rabino principal de Padua, que era hijo del Maharán de Padua, que hablamos, de lo que hablamos la semana pasada. Él se llamaba Rabbi Yehuda Katzenelborn. Él era como dijimos, hijo del famoso Maharán de Padua. Y se lo encuentra a este muchacho pidiendo dinero y le dice que él es el príncipe. Entonces el Rab fue el único que lo llevó a su casa, amablemente, lo recibió. Y vean todo esto, porque al final, ¿cómo vamos a terminar la historia? Lo recibe, se apiadó de él, le da de comer al joven y decide apoyarlo para que pudiera regresar a Cracovia, Polonia, proporcionándole los medios y los fondos necesarios para ese fin. Y lo ayuda, le da de comer, lo hace dormir ese día en su casa y le dice: yo te voy a apoyar, y lo apoya el único de toda la ciudad que lo apoyó, porque la gente ni lo miraba. Este príncipe Radziwiłł entonces le preguntó al rabino, antes de irse, si conoce a alguien en Polonia para que pudiera regresarle el dinero, porque no va a volver otra vez hasta Padua, hasta Italia para regresar. Entonces, si hay alguien allí que él pudiera regresarle el dinero que le había prestado, el rabino le dijo: mira, yo tengo un hijo que está en Polonia, pero no cerca de donde tú estás, pero está en Polonia estudiando en una yeshiva. En una yeshiva se llamaba, hoy en día se conoce como la yeshiva de Brisk, pero eran los inicios, se llamaba Brest-Litovsk, la yeshiva, en Bielorrusia. No está tan cerca, pero más o menos por esos lugares. Ahí tengo mi hijo se llama Shaul, que está estudiando en esa yeshiva. Y ahí, si quieres, le puedes mandar con algún enviado el dinero para devolvérselo. Pero obligación no tienes, yo te lo estoy regalando. Si tú quieres devolvérselo, devuelve, pero no tienes obligación de devolverme el dinero. Entonces el príncipe le dijo: bueno, rabino, pero ¿de qué manera yo le puedo retribuir toda esta ayuda que usted me ha brindado?
le dijo el príncipe. Yo quiero, o sea, aparte de devolver el dinero, pero yo necesito que usted me diga el favor que usted me hizo. Yo me encuentro perdido acá. No necesito ninguna gratificación, te lo agradezco mucho, le dijo el rabino, el Rabbi Uda. Pero, sin embargo, te voy a pedir un favor, si quieres tú, y es que puedes hacer, es que mejores el destino de mis hermanos judíos en tu país, en Polonia. Eso es lo que yo te puedo pedir, que los atiendas bien, los trates muy bien a ellos. Esto, lo único que yo te voy a pedir nada más, que el día que puedas lo hagas. Y de esa manera, entonces el príncipe Radziwiłł pudo regresar a Cracovia, no sin antes asegurarle al rabino que iba a hacer lo imposible para poder mejorar todavía las condiciones de los judíos en Polonia. La capital de Polonia era Cracovia, no Varsovia. En esos momentos la capital era Cracovia, donde vivía el príncipe, todo eso. Entonces, él le dijo, le aseguró que cuando regrese a Cracovia se iba a encargar personalmente de mejorar las condiciones de los judíos de ese país. Apenas llegó de regreso ese príncipe a Cracovia, entonces manda a llamar al joven Shaul, que estaba en una yeshiva, le manda emisarios a que lo traigan con una carroza, un séquito muy importante, para poder regresarle el dinero que su padre en Padua le habían prestado. Presten atención a todos los detalles, para que no se vayan a confundir. Entonces, una vez en el palacio, cuando llega el joven Shaul al palacio, el príncipe empezó a platicar con él y se quedó impresionado de su inteligencia, de su modestia, de los modales que tenía este Bajur Yeshiva, porque no era más que un Bajur Yeshiva. Por lo que inmediatamente le ofreció trabajar como su secretario personal. O sea, deja la yeshiva y quédate acá trabajando conmigo porque me caíste muy bien y me inspiró mucha confianza. ¿Como consejero? Con secretario, todo lo que necesite su secretario, y no solamente secretario, sino administrador de todas sus propiedades. O sea, quiero que tú administres, no tengo confianza, la gente acá no es de mucha confianza, y yo veo a ti esa confianza y quiero que te quedes aquí. Él lo pensó mucho, porque dejar la yeshiva para trabajar en la corte era muy difícil, pero después aceptó Shaul. ¿Por qué? Porque estaba esperanzado que de esa manera iba a poder ser útil y ayudar a sus hermanos de Polonia, a sus hermanos necesitados. No todos eran ricos, había muy pobres, y bueno, él quizás dentro de la corte pueda hacer algo mejor. En poco tiempo, Shaul había realizado un trabajo excelente, entonces mismo que le había traído muchos éxitos, porque administraba al centavo y una persona muy honesta, y entonces el príncipe no escatimó en recompensar a este joven y lo convirtió en un hombre muy rico. O sea, de un Bajur Yeshiva ahora se convierte en un hombre muy rico, muy respetado. Le decían Shaul el Yudich, así le decían, Shaul el judío, como se lo conocía así en la corte. Era un joven muy querido en el palacio. Todos lo admiraban, todos lo respetaban, todos los cristianos, los gentiles, por su excepcional capacidad que tenía, su honestidad, por su reputación, y su reputación se fue extendiendo en toda Polonia. Ya fue conocido como el hombre judío, el Yudich de la corte. En el año 1586, y este dato es muy importante, cuando Shaul ya tenía 46 años, ya se había casado, ya tenía familia, muere el rey de Polonia. Se llamaba Esteban Batory. Este es el rey que fallece en el año 1586. Y no dejó herederos, no tenía herederos, por lo que todos los príncipes polacos se reunieron a fin de elegir un sustituto que gobernara el país. Entonces tenían que elegir rápido alguien que lo sustituya a este rey que no había dejado herederos. Entonces, sin embargo, había una ley en Polonia. ¿Qué era la ley? La ley declaraba, así una ley muy antigua, que el nuevo rey debía ser elegido el mismo día que falleciera el rey anterior sin descendientes. Entonces tenían no había, dentro de las 24 horas había que escoger al próximo rey. Pero si es que el rey no había asignado antes un sucesor, o sea, si el rey decía, este va a suceder, aunque no me va a suceder, aunque no sea su hijo, se aceptaba. Pero ese rey murió sin dejar sucesores y sin avisar quién sería su próximo sucesor. Entonces ahí entraban en un dilema. Entonces hubo un debate que se alargó demasiado, y el problema era que ya iba a dar la medianoche, y la medianoche se acababa el tiempo
del nuevo rey. Entonces tenían que elegir sí o sí a un nuevo rey, pero no había, porque estaban discutiendo entre las familias, no lograban ponerse de acuerdo, había una controversia entre las dos principales familias de la nobleza polaca, se llamaba Zamoski y Zborowski. Ellos se disputaban el trono, eran dos familias muy importantes, pero ellos no se ponían de acuerdo quién tenía que ser el nuevo rey. De pronto, entonces tomó la palabra el príncipe Radziwiłł. ¿Se acuerdan del príncipe que estaba en Padua, que se había perdido? Bueno, y él dijo: señores, solo quedan unos pocos minutos para que acabe este día y todavía no hemos podido llegar y ponernos de acuerdo con la elección del nuevo rey de Polonia. Entonces, tenemos que apresurarnos, ¿sí?, y elegir un nuevo monarca. Pero yo les tengo una propuesta, dijo el príncipe, y estoy seguro que ustedes van a estar de acuerdo conmigo. Mi secretario personal, Shaul, que todos los conocen como Yudich, y todos lo conocen y lo admiran, y todos confiamos en él, porque es una persona de suma confianza, entonces yo lo puedo proponer que sea rey provisionalmente, porque el problema era que si subía uno como rey, después si quería ya no se bajaba, ya era el rey, ya él determinaba y él sacaba sus decretos. Entonces, ¿a quién van a poner sustituto? Y si después ya no se baja, entonces ya se quedaron ahí. Entonces, él es de mucha confianza y yo sé que si él sube y hasta que nosotros nos pongamos de acuerdo y pongamos un rey después de un mes, 2 meses, 3 meses, el día que sea, él se va a bajar porque yo lo conozco y todos lo conocemos. Entonces, confiamos plenamente en él y él puede ejercer provisionalmente como rey hasta que tomemos una correcta decisión, sin apuro, sin presiones, y así podamos elegir nuestro próximo monarca. Todo el elector estuvo de acuerdo, al unísono. Todos aceptaron que Shaul, ese Bahur Yeshiva, sea el rey de Polonia por un tiempo. Sin perder más tiempo, el 18 de agosto de 1587, ese judío, ese Bahur Yeshiva, ese Talmid Jajam, Shaul, nieto del Maharán de Padua, fue coronado rey de Polonia. Y no solamente rey de Polonia, sino rey de Polonia, gran duque de Lituania y príncipe de Transilvania. O sea, todos esos cargos, al mismo tiempo que se escuchaba en el palacio: ¡viva el Shaul! ¡Viva el rey Shaul! ¡Viva! Todo el mundo gritando: ¡viva el rey Shaul! Y fue coronado como rey. Increíblemente, un Bahur Yeshiva llega a ser rey de Polonia. El nuevo rey Shaul, que luego le pusieron el nombre Shaul Wal. Wal en alemán quiere decir elector, el rey electo. Entonces, por eso Shaul Wal, y le cambian el apellido, ya no se llamó Katzenelbogen, que era un apellido muy largo, entonces le pusieron Shaul Wal. A partir de ahí toda la descendencia de él se llamó Wal, el electo. Este rey, consciente que no iba a gobernar por mucho tiempo, no sé si iba a gobernar por un día, por unas horas, por unos meses, por unos años, pero no sabía, hasta que se pongan de acuerdo, sabía que el tiempo era limitado, ordenó que traigan todos los libros de edictos, todos los libros de decretos, sin perder tiempo, trabajando durante toda la noche sin dormir, empezó a promulgar una serie de decretos que habrían de mejorar todas las condiciones de sus hermanos judíos en Polonia. Lo primero que hizo fue cambiar todos los decretos que él podía como rey en ese momento cambiarle. Uno de esos decretos que constan en la ley dice que cualquiera que asesinara a un judío iba a recibir automáticamente la pena de muerte, y no como hasta entonces, que con solo pagar una multa el asesino se libraba de esa pena. Hasta ese momento pagaba una multa y salía libre. Cambió la ley y puso que cualquiera que mate a un judío tiene automáticamente pena de muerte, sin juicio. Y cambió así también varias cosas que fue cambiando en favor a los judíos. Sabía que no iba a ser mucho tiempo el que iba a estar ahí, entonces como rey podía hacerlo. Al día siguiente se presentaron ante él una delegación. Esto es famoso, lo pueden ver en muchos libros, estas todas las historias de Shaul Wal. Se presenta una delegación encabezada por uno de los príncipes, se llamaba Segismundo, portando regalos para el nuevo rey. O sea, le llegaron regalos a él los recibió, el rey Shaul ahora los recibió afectuosamente, y él sabía que ya se le terminaba el tiempo, y les habló a todos de la importancia de tratar bien a todos sus ciudadanos, con la misma bondad, sin distinción de raza, sin distinción de credo, de religión. Empezó a darles como musar a la gente. Posteriormente ya sabía que llegaba al otro día, no pasaron casi 24 horas, y ya tenían la elección de quién iba a ser el nuevo rey, que iba a ser este rey, Segismundo III. ¿Tuvo 2 días?
un día. Rey por un día. Entonces, todo lo que posteriormente Shaul se bajó del trono, porque tenían miedo ellos que no se quiera bajar del trono. O sea, sabían que era una persona de confianza. Se quitó la corona de su cabeza, se puso, la misma corona se la puso sobre el príncipe Segismundo y lo coronó como rey a este Segismundo, al rey Segismundo III, en el año 1586. Él mismo fue rey por un día. La elección fue obviamente aprobada por todos, de modo que este nuevo rey de Polonia ahora sería Segismundo III, quien premió a Shaul con una medalla real, y durante su reinado fue muy benevolente con el pueblo judío. Este nuevo rey fue muy benevolente. Shaul, conocido desde entonces como Wal, que significa en alemán la elección o elector. Pero lo más importante para Shaul fue que pudo favorecer a todos sus hermanos judíos. Además, mediante esa amistad que tenía con el rey, él fundó varias yeshivot muy importantes en Polonia, varias mikvaot, varios baños rituales. Él, estando ahí en la corte, él era muy agraciado por el rey y pudo hacer todo eso. El rey, Rab Shaul Wal, porque vamos a decir, porque seguía siendo un rab, estudió bajo un yeshiva, estudió en el yeshiva de Britz, también tenía un hijo, tenía varios hijos, un hijo que fue un gran Talmid Jajam, y ese hijo se llamó Meir. Entonces acuérdense de toda la historia cómo va, que más adelante llegó a ser el Ab Bedim, el juez principal en la ciudad de Brix, en Lituania. Lo menciona también el Baj, un rab muy importante que escribe en el Shulchan Aruch, lo menciona también a él. Este rab era conocido como el Maharash, así le decían también en la crónico, como dijimos el Maharash. El Maharash es un rab que también se estudia mucho en las yeshivot. Su padre, Shaul Wal, de niño, de joven, lo llevaba mucho a la corte, porque el papá siguió trabajando, después que bajó de rey, siguió trabajando en el castillo, en el palacio. No es que se terminó, siguió como administrador, era una persona de mucha confianza. Ya no era el rey, pero siguió como administrador. Frecuentemente su papá, Shaul, llevaba a su hijo, Meir, con él a trabajar al palacio. Y al igual que su padre, Shaul, Meir también era muy querido en el palacio. Todos los veían como el joven, un joven muy bonito. En una ocasión, la princesa, la hija del rey Segismundo III, se enferma muy gravemente, se enfermó, pero ningún médico podía encontrar cuál era la enfermedad que tenía. No sabían de qué estaba enferma, pero muy enferma. Querían encontrar la enfermedad para poder diagnosticarle la cura, hasta que después de varios días de consultas entre los médicos, llegaron a una conclusión de que cuál era la enfermedad que tenía esa princesa. Y esa enfermedad no era otra cosa, sino que estaba enferma de amor. Pero la pregunta era, ¿amor por quién? Pero amor pero grave, enferma grave. Enseguida se reveló que ese amor, que la tenía ella gravemente enferma, no era otro que hacía Meir, el hijo de Shaul, que él llevaba regularmente a la corte. Ya era un adolescente, sí. Y el joven era el joven apuesto del Shaul Wal. Entonces los médicos le informaron al rey que su hija corría peligro de muerte si no conseguía casarse con el apuesto joven judío, hijo del querido Shaul. Entonces ahora la cosa iba a estar complicada. ¿Qué va a hacer? Inmediatamente alguien del palacio le fue a contar a Shaul Wal, a Shaul, le fue a contar lo que estaba sucediendo y por consiguiente lo que se veía venir, ¿sí? Que le iban a mandar a pedir, y ahí cómo se va a poder negar, y si no se va a morir la hija del rey. Entonces, sin perder tiempo, pensó qué podía hacer, y Shaul tomó cartas en el asunto y decidió casar a su hijo inmediatamente. No, con quien sea. Una vez que el hijo va a estar casado, ya no se le van a ver. No, mi hijo está casado, perdón, pero mucha pena, pero mi hijo ya está casado. Entonces, decidió casar a su hijo lo más rápido posible, en ese mismo día. Buscar con quién se pueda casar en ese mismo día, antes de que llegue el pedido por parte del rey. Pero ¿con quién iba a casar a su hijo? En ese mismo día. Cualquier muchacha de la calle, y aparte después la va a dejar a esa muchacha nada más para salir, como un show, y después la va a dejar soltera, divorciada, pobre muchacha. ¿A quién? Y tenían que perjudicar. No quería tampoco perjudicar a ninguna muchacha. Inmediatamente puso en marcha un plan y mandó averiguar
a todos sus contactos si en algún hospital o incluso en alguna casa judía habría una muchacha soltera que esté ya diagnosticada para morir, moribunda. Entonces, para poder llegar, de la edad que fuere, no tiene que ser más chica que él, puede ser una señora grande, no me interesa. Va a morir y lo van a volver a querer casar. No le importa, pero ya le va a decir que ya está casado, después ya está, se acabó, no importa. La cosa es demostrarle que esté casado. Entonces, una muchacha que esté en sus últimos días de vida, o sea, en agonía, y buscar para que su hijo se pueda casar con esa mujer. Al cabo de unas horas le informan al Rab Shaul que se encontraron en un hospital en Varsovia a una mujer judía que estaba ya desahuciada, en sus últimos días ya esperando el desenlace fatal. En ese mismo instante viajan Shaul y su hijo Meir a Varsovia, llegan al hospital, se dirigen directamente hacia el hospital a donde se encontraba la mujer, con el rabino, con los edim, con todos los testigos, y ahí mismo en el cuarto hacen la boda, con jupá, en el cuarto con la muchacha ya diagnosticada, ya que no tenía mucho todavía para vivir. Al otro día se regresan, ya no se quedan, ya se regresan, ya está casado, y justamente el rey manda a llamar a Shaul, sabía él para que ya lo está mandando a llamar, y le informa que quiere que su hijo se pueda casar con la hija, con la princesa, pero le dice, me da mucha pena, sería un gusto, pero mi hijo ya está casado, le muestra la ketubá, le muestra todo, ya está casado, me da mucha pena, no puedo hacer nada, mi hijo ya está casado. Bueno, se salvó. Y ahí terminó y pudo seguir en la corte. Pasan 3 años de este suceso. Entonces, un día se presenta una mujer en el Bet Knesset, donde estaba rezando el Rab Shaul, preguntando por su hijo Meir. Entonces el Rab Shaul le preguntó a esa mujer que para qué lo buscaba. Esa mujer responde que ella se llama Hinda Horowitz, y que ella era esa mujer que estaba en el hospital agonizando y a punto de morir en ese hospital de Varsovia, y que su hijo le había dado Kiddushim y se había casado con ella. Y siguió contando que aún en el estado en que estaba, cuando ella supo que lo habían desposado, que se había casado, y con el hijo del famoso Shaul de la corte, entonces, así como estaba en esa enfermedad mortal, puso toda su concentración, todo su empeño físico, mentalmente, para curar y salirse adelante, y salió adelante. Eso es para que vean lo que hace la mente de la persona. La mente es fuertísima, con la mente de la persona puede curar todas las enfermedades. Y ella, así como estaba, después de saber que ya era una mujer casada, y no casada con cualquiera, casada con el hijo del famoso Shaul de la corte, entonces ella puso todo su empeño y se curó. Fue mejorando poco a poco hasta que después de 3 años quedó totalmente curada, dejando sorprendido a todos los doctores, médicos que decían que ella no tiene curación, que le habían diagnosticado una enfermedad incurable. Ahora ella le dice que había llegado con Rabbi Meir, con el hijo, para casarse, para vivir junto a él, porque es su esposo, nunca le dio get. Rab Shaul, sorprendido de lo que acababa de oír, le respondió a la mujer, toda esa boda fue un show. Todo eso que hicimos contigo era todo un show para la corte, un show para el rey, para salvar a su hijo Meir de tener que casarse con la hija del rey, quien era una mujer gentil. Y estaba dispuesto, le dijo Shaul, estoy dispuesto por el dinero que quieras, pídeme lo que quieras para anular ese matrimonio y darte el get. Lo que tú quieras yo te doy, pídeme. No hay dinero, no pongas límite. No quiere que se quiera casar con él. O sea, él no sé de dónde esa mujer, mucho más grande que él. No era mucho más grande que él. Entonces, después de ciertas negociaciones, llegaron a un acuerdo y la mujer aceptó recibir el divorcio de su marido, del Rab Meir, por la cantidad de 10.000 monedas de oro. O sea, me das 10.000 monedas de oro y yo te acepto el get. Entonces, llamaron a los dayanim, llamaron al sofer, al escriba, para que elaboren el get. Una vez terminado de escribir el get,
un segundo, antes se me olvidó mostrarle esta imagen. ¿Sí? No es muy guapa, pero esta era la princesa Catalina Constanza, que era la que se enfermó de amor. ¿Sí? Llamaron a los Dayanim, llamaron al Sofer, escriben el get, terminan de escribir el get y ya estaban en el proceso de entregar el get Rav Meir a la Agenda Horowitz. Una vez terminaron de escribir el get y antes de recibirlo, la mujer pidió hablar unos minutos con Meir, con el esposo. Hinda Horowitz. Le dijo, yo quiero hablar voy a recibir el get y me van a dar el dinero, pero yo quiero unos minutos hablar con él. Nunca tuve la oportunidad en la vida de hablar con él, solamente quiero que me permitan unos minutos. Entonces, esto fue exactamente lo que le dijo, lo traduje, lo que le está escrito, cómo le dijo, fue lo que le dijo ella en esa plática. Le dijo, Rabbi Meir, yo sé que a ti te van a presentar unos shidujim especiales, ¿sí? Y de gente muy importante, porque tú eres una persona muy importante, entonces te vas a encontrar shidujim muy especiales. Sin embargo, yo mismo te quiero proporcionar un shiduj con una muchacha muy culta, con una muchacha que tiene mucho irat shamayim, temerosa de Dios. Incluso es una muchacha que yo conozco y tiene muchísimo dinero. Es hija de Gedolim, hija de grandes jajamim y de familia de ascendencia, familia de alcurnia, familia muy importante. Entonces Meir le preguntó, bueno, le interesó, dime, ¿quién es esa muchacha? ¿Quién es esa joven? Ella respondió que soy yo. Y que ahora yo soy rica, porque ya me van a dar 10,000 monedas de oro. Y también le dijo que ella era de la misma familia de Rab Pinhas Alevi Horowitz, de la familia del Shelah Kadosh. Shelah Kadosh era un rabino muy grande, el rabino principal de Cracovia, cuñado del Ramá, cuñado del Rabbi Moshe Isserles. Y le siguió diciendo que después de que su padre había fallecido, le está contando ella cayó muy enferma, cayó en una depresión muy grande, muy enferma y estaba ya agonizando. Incluso los doctores le daban solo unas horas de vida, hasta que tú llegaste y me insuflaste Ruach Haim, me insuflaste un espíritu de vida cuando casaste conmigo. Y ahora yo tengo aquí el get en mis manos, o sea, todavía no lo recibió, pero ya lo voy a recibir, a punto de que tú me lo entregues. En la Torah lo llama get keritut. ¿Qué es get keritut? El get que corta, ¿qué es corta? Corta el vínculo matrimonial, el vínculo entre una pareja. Y tú, al entregarme el get, me estás cortando nuevamente mi esperanza de vida. Entonces, quizás puedas pensarlo, puedas evaluar en tu corazón el gran sufrimiento que me vas a provocar. Y quiero que sepas que tú fuiste el que me devolviste a la vida. Y ahora tú mismo eres el que me la está quitando. Cuando escucha esto, Rav Meir, cuando escucha estas palabras, detuvo la elaboración del get, se dirigió con su padre, el Rav Shaul, y le dijo que esta mujer era hija de Gedolim, no era una mujer cualquiera, hija de grandes jajamim, y yo no quiero hacerla sufrir. Estoy dispuesto a vivir con ella, le dijo a su papá, y hacerla feliz a esta mujer huérfana, y que por esto para mí es más importante que cualquier otro placer en el mundo. Yo quiero casarme con ella. Entonces su padre le respondió con estas palabras: querido hijo Meir, tú tienes derecho a anular todos tus placeres en este mundo, es tu derecho, pero no tienes derecho a anular mis anhelos, de lo que yo espero de ti. Tú puedes hacer lo que quieras, pero yo espero de ti, mi deseo es que te cases con una mujer joven, que te pueda dar hijos, ya que esta mujer es una mujer grande y no vas a poder tener hijos. No sé si muy grande, pero ya arriba de 50, 60, no sé cuántos años tenía. Entonces, no vas a poder, no sé, 50 o quizás arriba de 40 y nunca se casó, no sé. Y probablemente no vas a poder tener hijos. Lo más seguro que no vas a poder tener hijos. Entonces tú tienes derecho a hacer con tu vida lo que quieras, pero no con mi vida y no privarme de nietos. Después de debatir el tema, entre el padre e hijo decidieron mandar a preguntar al tío de esta mujer, nada más ni nada menos que el Ramá, Rav Moshe Isserles, que era el tío de ella, y a ver qué él decida que se debería hacer. Cuando el Ramá le llegó la pregunta, pensó y analizó la situación y les contestó: el alegato de Rav Shaul no es válido. ¿Por qué?
por cuanto que yo considero a esta mujer que todavía tiene posibilidades de quedar embarazada. Todavía tiene posibilidades. No es que no. Es difícil, pero todavía hay posibilidades. Y hasta es posible que incluso pueda tener teomim. Teomim son gemelos, o hijos importantes, o un hijo que equivalga a muchos. Entonces, cuando le llegan esta contestación, Rab Shaul toma de la mano a su hijo, lo lleva junto a esa mujer y le dice: tú eres un hijo para mí, y ella será también una hija para mí. Y les dio una verajá, y ahí razón, Sheyekuyam Bajem Birjatosh el Ramá, que se cumpla la verajá del Ramá, Besheyetzu Mimhem Mishpachot Teomim, que salgan familias de gemelos, Bebanim Sadikin Gedolé Eres Kemotás, como ustedes. Rabbi Meir y su mujer entonces hicieron un trato, que el primer niño que nazca lo iban a llamar Teomim, de nombre así o de apellido Teomim, como había dicho el Ramá, gemelos. Y si primero les naciera entonces una niña, entonces le pedirían al marido que cambiara su apellido por Teomim. Y así fue. Al poco tiempo se embaraza y les nace una hija en 1580, no sé si estoy bien con la fecha, bueno, la llamaron Telsa. Y cuando llegó el momento de casarla, lo hizo con un rab muy importante que se llamó Rab Yona Frenkel, que él mismo se llamó Rab Yona Frenkel Teomim, cambió su apellido, y fue el famoso Rab Yona Frenkel Teomim, rab de la ciudad de Metz y de Nickelsburg, hizo un libro que se llama Sefer Kikayon de Yonah. Luego tuvieron otros dos hijos, uno Yehuda y uno Moshe. A su vez, esta hija de él, esta niña, Telsa, que fue la madre del Rab Moshe Ribkas, autor del libro Be'er Agolá, que escribe el Shulchan Aruch, y que este Be'er Agolá fue el abuelo del Gaón de Vilna. Nada más que vean cómo viene toda esta cosa. Moshe Ribkas era el autor del libro Be'er Agolá. No, pero con los dos hijos, Moshe y Yehuda. Shaul luego falleció el 28 de septiembre de 1616 a los 77 años de edad, pero antes reunió a sus 12 hijos, Meir, Abraham, David, Jacob, Isaac, Shmuel, Feibel, Hanele, Geila, Igla, y les dejó el testamento, les pidió que siguieran sus pasos, viendo siempre por el bienestar del pueblo judío. Y esta familia del Gaón de Vilna. Esta familia fue una familia muy importante que hasta hoy se conoce como la familia Wall. ¿Y todo esto de dónde viene? De un gesed, de un favor que hizo un rab a un goy, que uno no sabe lo que provoca hacer un gesed. Uno piensa que hace gesed para los demás. No, el gesed es para uno. Cuando uno hace un favor al otro, piensa, le estoy haciendo un gesed, un favor. No, tú no sabes, pero ese favor te lo estás haciendo a ti. El día de mañana, ¿cómo se te va a retribuir? Y todo lo que hizo por un solo favor que ayudó a este príncipe, pasó lo que pasó con toda esta historia, parece de novela, pero así una historia. Vamos a ganar y lo ganamos.